Soy Saskia Niño de Rivera, cofundadora de una organización que se llama Reinserta en México. En México muchas veces creemos que lo que pasa dentro de la cárcel no nos influye. Creo que en México tenemos un concepto muy erróneo. De entrada, la cárcel es una microsociedad de lo que pasa realmente afuera. Entonces, entender lo que pasa en una cárcel es entender el país en el que vivimos, es un reflejo directo de lo que somos como sociedad. No solamente a nivel delictivo y de violencia, por ejemplo, el 75% de las extorsiones vienen de dentro de la cárcel, el 50% de los secuestros se operan dentro de las cárceles de nuestro país, y justamente esto por el olvido que tenemos de la sociedad civil. Cuando hablamos de reinserción social, no necesariamente estamos hablando solamente de oportunidades y de derechos humanos. También estamos hablando de aquellas personas que salen de la cárcel, que salen de prisiones y continúan delinquiendo. ¿Cómo hacemos cárceles que sean realmente espacios de oportunidad para quienes no tienen las sentencias lo suficientemente altas y van a regresar a la sociedad? Entonces hay muchas vertientes de cómo ver la cárcel, pero la cárcel y especialmente las comunidades de tratamiento para adolescentes en conflicto con la ley tienen que ser espacios de oportunidad para que cuando esa persona se reinserte en la sociedad, se reincorpore a la sociedad, lo haga de una manera socialmente positivo, digamos, y no negativo, que se dedique a cosas sociales y no antisociales, que pertenezca a un México mejor y no sea parte de un México más violento. Es muy fácil descartar y es muy fácil decir, no es mi problema lo que pasa dentro de la cárcel, pero las consecuencias de lo que hay adentro de la cárcel son problemas que nos afectan en el día a día. Un México donde cada vez más tenemos más delitos, por ejemplo, una alza de delitos, espacios donde hemos enjuiciado a gente inocente, gente que no tiene nada que hacer adentro de la cárcel, cárceles autogobernadas donde siguen operando desde dentro de las cárceles y eso hace que no se frene la violencia afuera de la cárcel. Es momento que le exijamos a las autoridades que como sociedad nos entendamos como parte de un sistema cuyas cárceles son parte de él. Si bien no soy culpable y no es mi responsabilidad el delito que se cometió, sí es mi responsabilidad el México donde no hay equidad, el México donde tenemos a 58 millones de personas viviendo en pobreza, el México donde las víctimas no encuentran justicia, el México donde predomina la corrupción y la impunidad, y eso se ve directamente de la cárcel. Una cárcel que funciona, un México y un sistema penitenciario que funciona, es una sociedad que funciona mucho mejor. El olvido de las cárceles hace que existan penales que están completamente autogobernados. ¿Qué quiere decir el autogobierno dentro de las cárceles? Es que la misma delincuencia organizada tiene control de las cárceles, operan las cárceles como parte de la plaza. Esto hace que exista más manufactura de droga, que se operen más secuestros, que se generen y existan los call centers literalmente de extorsiones adentro de la cárcel, y que la gente que está dentro de la cárcel salga sabiendo más, conocida, organizada para seguir cometiendo delitos, lo cual hace completamente ineficiente el círculo de que las cárceles sean espacios de oportunidad. Entender al delincuente, entender por qué una persona comete delitos, también es construir para reparar. Lo mencionábamos en capítulos anteriores, un niño de 8 años con una pistola en la mano probablemente va a ser un joven de 25 años acusado o cometiendo algún tipo de delito. ¿Cómo influimos en tener un sistema cuyo objetivo de reinsertar en la sociedad y generar oportunidades sea realmente y que no sean meramente universidades de crimen? Reinserta ha beneficiado al sistema penitenciario desde muchos ángulos. Considero que uno de los principales es, hemos traído a la sociedad y visibilizado en la sociedad lo que pasa atrás de las rejas de la prisión. Hemos acercado a las cárceles a la sociedad civil para que vean y se involucren en lo que pasa dentro de nuestro sistema. No solamente creamos la primera ley a favor y que reconoce, digamos, la existencia de los niños y niñas que nacen y viven en prisión con su mamá, hemos traído
oportunidades y programas y políticas públicas a niños que tienen contacto con el sistema penitenciario, que visitan a sus mamás, que visitan a sus papás adentro de la cárcel. Hemos generado espacios dignos adentro de las cárceles y hemos, gracias a un apoyo que recibimos de USAID, del gobierno norteamericano, podido crear el modelo para intervenir en adolescentes en conflicto con la ley, con delitos graves, para que puedan encontrar la reinserción social, para que puedan desmovilizarse de los grupos delictivos a los cuales pertenecían y puedan ser parte de un México mucho más seguro. Estamos protegiendo a la niñez, a los niños, niñas y adolescentes de nuestro país que tienen contacto con el sistema de justicia, para que entiendan y sepan que pueden romper con el estereotipo, que pueden romper con el círculo que los puso en un espacio donde quizá predomina la violencia. Sin embargo, eso no determine quiénes van a ser el resto de su vida. Hoy México está victimizado. Hoy México grita a paz, pero no encontramos justicia para las víctimas. Y creo que ese es el primer paso que tenemos que hacer. ¿Cómo nos sabemos en un México donde predomina la justicia y la protección hacia cualquier tipo de acto delictivo? Y para eso es importante que las cárceles funcionen como deben de funcionar. ¿Cómo me involucro yo? ¿Cómo soy yo parte de un México donde predomina la paz? ¿Qué hago yo en mi día a día que aporta o no aporta? Y eso implica también el ser parte de darle una mordida o no darle una mordida a un policía, ser parte de determinar que si le doy una mordida a un policía, eso se llama corrupción y estoy siendo parte de la corrupción en México. Creo que es importante que como mexicanos dejemos de vernos como personas individuales y sino como un colectivo social cuyo avance es en colectivo y no en lo individual. ¿Cómo me involucro en organizaciones como Reinserta, que están haciendo y están peleando por un México más justo desde la construcción del tejido social? Y si lo mío no es trabajar a favor de la construcción de un mejor México para disminuir la violencia, por ejemplo, ¿qué sí estoy haciendo? Trabajo en la ecología de mi país, trabajo a favor de los niños enfermos en mi país, trabajo a favor de crear una cultura de la legalidad. ¿Qué estoy haciendo yo para ser parte de la solución? Y eso implica, desde que me despierto hasta que me duerma, saber que generamos los espacios y que generamos las dinámicas para ser parte de esa solución. Reinserta es meramente una herramienta donde puedes involucrarte, donde la gente se puede involucrar, así como muchas otras. Pero creo que lo que hoy no es excusa, es el no ser parte de la solución y seguir siendo, por ende, parte del problema. Trabajar dentro de prisión y caminar las cárceles del país me ha enriquecido tremendamente. Tengo 45 millones de historias que les podría contar, de cosas que he aprendido. El 100% de mi aprendizaje está en escuchar las historias que hay de quienes hoy se encuentran privados de la libertad. Historias, por ejemplo, nunca se me va a olvidar una policía, Daniela, que se dedicaba a trabajar, ser policía, llega a su casa y su esposo no está, su hijo no está, le habla a su esposo y le dice, ¿dónde están? Es que el chiquito se cayó, estamos en el hospital. Cuando llega al hospital la arrestan y la acusan del homicidio de su hijo. Ella, habiendo comprobado que había estado trabajando cuando el hijo muere, el juez le dice que ella es culpable y le da una sentencia de 12 años. Habiendo ella no tenido absolutamente nada que ver, su responsabilidad, según el juez, tenía que ver con su género y su condición de mamá al ser responsable de su hijo. Eso, el poder contar esta historia nos habla también de un sistema y de un problema mucho más grande que tiene que ver con el machismo dentro de nuestro sistema de justicia, donde muchas mujeres son inculpadas, muchas veces injustamente, por el hecho de que hay un juez que las ve como que su condición de género es su obligación ante una maternidad. Las cárceles están llenas de personas que durante su vida no encontraron quien les impulsara. Tenemos artistas, los cuadros de mi casa están hechos con un artista adentro de prisión que se enteró que era bueno dibujando y pintando desde estando en la cárcel. Entonces, ¿cómo potencializamos a esas personas
¿Cómo entendemos que las historias de las personas son la solución de la construcción del México que todos deseamos? Y la única manera que podemos hacer eso es entrando, escuchando desde un lugar de compasión, desde un lugar de reciprocidad y no de juzgar. Y creo que eso es de las grandes lecciones que me he topado al poder sentarme y escuchar las historias que llevan a un acto, sin embargo, están mucho más llenas que el acto como tal. Como les digo, cuando trabajo con las personas privadas de la libertad, los actos no nos definen. Somos mucho más que un acto como tal. El castigo lo tengo que pagar, pero el sacar lo mejor de ese momento, de esa experiencia, es una obligación no solo de quien está en la cárcel, sino de absolutamente todos.